Durante nuestra infancia recordamos haber visto este tipo de animación, o este, Trapecio que jamás se ha visto. Vean ustedes. o este, o inclusive este. Conducido por esos arremanosos. Sin embargo, todo ello no fue más que un grato recuerdo que se queda corto ante las sensaciones, emociones y satisfacciones que nos genera el anime, un tipo de animación que llegó por primera vez a México gracias a Astro Boy, seguido de Meteoro, Candy Candy y otras obras que se popularizaron por el Canal 5 y que posteriormente, con la privatización de los canales 7 y 13, llegarían a un recién creado TV Azteca. A principios de los 90, el auge era tan grande que ya teníamos obras como Ranma y medio, Inuyasha, Dragon Ball, One Piece, Sakura Card Captor, así como muchas otras obras diferentes dispersas en diferentes canales y en diferentes horarios. Este era el mejor momento que el anime pudo tener en la historia de nuestro país. La aculturación de elementos orientales inundaron el ámbito social y miles se hicieron más que fans a raíz de esta primera ola de la animación oriental. Sin embargo, no todo era tan perfecto como se veía. Si bien TV Azteca transmitía animes como lo son Los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon, también transmitían programas como Hablemos Claro, en un contexto donde la única fuente de información eran los programas de entrevista y noticias, que muchas veces contenían la opinión de personas desinformadas o que estaban fuertemente influenciadas por sus propias creencias religiosas. Pero ya hablaremos cómo todo esto tiene que ver con la casi desaparición y extinción del anime en México. Con la popularización del anime también llegaron loquitos con un fuerte miedo a lo desconocido y mucho, pero mucho tiempo libre. Pues por estos años se dispersó el rumor de que el anime era del diablo. Pastores, profesionales e incluso periodistas daban a entender que todo el simbolismo presentado en el anime buscaba acercar a los infantes a prácticas obscurantistas. Si bien toda esta creencia de por sí ya era mucha ante la desinformación de los programas y un fuerte fanatismo religioso imperante en la sociedad mexicana, la gota que derramó el vaso fue la transmisión de una sección del programa Hablemos Claro, dirigido por Lolita de la Vega, una influyente periodista de TV Azteca que hasta el día de hoy sigue teniendo presencia, o al menos lo intenta, en redes sociales. El programa le proporcionaba total libertad creativa a esta periodista, por lo que no tuvo reparos en presentar un tema de corte cristiano que, más allá de un programa, parecía propaganda religiosa. El programa inicia presentándonos a una persona quien presuntamente fue ex miembro de un culto satánico, y después de una larga entrevista con él y con otros dos personajes que nos dan comentarios bastante perturbadores, se empieza a hablar del manga y del anime. Vemos una secuencia en primer plano de la periodista mostrando un manga H y comentándonos que es un contenido que se le vende a los niños con mucha frecuencia, y nos da a entender que a través de simbolismos y mensajes subliminales los llevan a cometer delitos y rituales ocultistas. Aquí es donde nos percatamos que las mamadas que están por decir estas personas no tienen reparo. Estamos de acuerdo que esta periodista no estaba tomando en cuenta la demografía del contenido que estaba mostrando, ni el género del mismo. Eso sin mencionar de que cae en la creencia falsa de que todo lo que parece animado va dirigido a niños, cuando ni de pedo es así. Es como pensar que el libro vaquero es un libro para niños solo porque está en formato de cómic. Lo que realmente me impresiona es que pudieran mostrar en televisión abierta imágenes de ese estilo de dibujo sin ninguna clase de censura. Después de mostrarnos imágenes más 18, algo que se ha quedado en la memoria de todo aquel que ha visto estos clips, se hace presente la forma tan cómica en cómo la presentadora menciona el nombre del anime de Evangelion y cómo critica a esta obra a raíz de su nombre. De Evangelion, los humanos, Y yo tengo que lidiar con esto.
Para este punto, podríamos ser un poco flexibles con todo este desmadre que estaba ocurriendo si nos ponemos a pensar un poco en las temáticas abordadas por el anime de Evangelion, aunque hacer esto solo es justificar el hecho de que no había un sentido crítico en la época, ni que investigaron sobre el contenido del que estaban comentando, pues es obvio que ese tipo de animaciones no era ni es para una demografía infantil. Luego de esto, Lolita de la Vega le da la palabra al primero de nuestros expertos, un pastor que no hacía más que mostrar tazos de Pokémon y anunciaba sus ataques, tratando de forzar una relación entre el significado de los mismos y el satanismo, con un evidente nulo contexto narrativo de aquello de lo que se trataba Pokémon, y que de seguro era fanático de este otro pastor. Pero es que incluso si uno va a criticar algo, se tiene que tomar el tiempo de ver el contenido a criticar, ya que si no, solo hacemos el ridículo tratando de formar una opinión carente de objetivismo. Posterior a este tenemos la opinión de otro experto que nos dice que en general la animación perjudica a los infantes, ya que éstas los influencian a realizar conductas delictivas. Con el uso de la palabra cauterizar hace referencia a que únicamente la animación es la culpable de todo mal. Básicamente la versión más vieja de "fue culpa de los videojuegos", cuando hay miles de variables que pueden llevar a una persona a realizar conductas delictivas. Este es la típica persona que culpa a cualquier cosa menos a la injusticia social, a la crianza o a la distribución de riquezas en el país, así como todas esas otras variables y factores que influyen. La psicóloga, quien pensé que tendría un argumento cercanamente razonable, habla de cómo toda la situación supera a los psicólogos y que la única alternativa es de corte religioso. Cosa totalmente ridícula. Es como pensar que los ataques de epilepsia son posesiones demoníacas. Au, chales. Lolita le pregunta a esta psicóloga sobre cómo el contenido influencia la moral y ambas dan por sentado que sí hay una influencia del anime en las conductas inmorales, cuando no hay ningún tipo de estudio que revele una correlación o relación entre estas, a pesar de que se la pasan diciendo que sí las hay. Lo curioso es que no mencionan cuáles son estos dichosos estudios ni las enseñan. Además de que atribuyen todos los trastornos socioafectivos a ver anime, cuando nuevamente repito, hay muchos factores y variables en la vida de las personas que pudieron haber generado esos trastornos. Lo más curioso de todo esto es que menciona también cosas que nada que ver con el tema. Habla de proyección astral y vuelve a mencionar cómo estos programas meten a los niños en un trance, cuando este tipo de efecto ni siquiera es científicamente posible, o al menos hasta donde yo lo sé, y no es más que un efecto sugestivo de la persona. El siguiente quien habla es un pastor que se sale de la temática y habla sobre cómo los niños cometen rituales de brujería, cosa muy fumada por cierto. Por último, se le da la palabra al exmiembro del culto y este menciona cómo en su infancia descubrió que Pikachu es una palabra escrita en libros de ocultismo que significa más poderoso que Dios. Esto, a pesar de ser una reverenda tontería, también es ilógico, ya que para el tiempo en el que él mencionó haber visto esa palabra, Pokémon ni siquiera había llegado a México. O los ocultistas eran bien pinche otakus y podían tener acceso a ese contenido, o él estaba mintiendo solo para resaltar en el programa, por lo que es difícil de tomar en cuenta su opinión con respecto a toda esta temática del anime. De ahí a más, el programa solo se dedica a hacer énfasis en el tema del anticristo y responder llamadas telefónicas, alejándose del tema del anime. Todo esto originó una serie de caos en el mundo de la animación oriental, ya que más y más canales comenzaron a quitar de la programación este tipo de series. No es posible decir que fue totalmente culpa de ese programa, pero sí que tuvo mucha influencia con respecto a lo sucedido después de su transmisión. Investigando por internet,
se encuentran capturas de la interacción entre la conductora y los fanáticos del anime, incluso rumores de un post que hablaba sobre que la comunidad planeaba enfrentarla cara a cara por sus comentarios. Sin embargo, estos son de dudosa procedencia y es muy difícil validar su veracidad. Lo que sí es verdad es que Lolita de la Vega demandó a Televisa para que no transmitiera Sailor Moon y luego se escudó con que no tenía el poder suficiente para ello, cuando sabemos que Televisa no es nada a comparación de los integrantes que lo conforman y sus influencias, por lo que no dudaría en plantearme como verdadero que fue culpa de ella que quitaran todo rastro de anime en el canal. Si tenemos en cuenta la gran influencia de la TV y este tipo de notas sobre el pensar social de la época, no es de extrañar que muchos hayamos sufrido por cartas de Yu-Gi-Oh echadas al fuego o un restrictivo uso de la TV. La cosa se puso más hardcore cuando Toriyama lanzó más leña al fuego, agregando simbolismos satánicos como forma de burla a las creencias que los viejitos de la época tenían sobre su programa. Todo esto obligó a los amantes de la animación a ver los escasos contenidos del anime por internet y a esperar durante unos años más a que el anime volviera a la televisión mexicana, ya que por un momento en el tiempo el anime casi desaparece de esta misma, y durante ese tiempo no hubo forma de acercarse al anime que no fuera por un arcaico internet.